ponemos para que aprendan y se lleven el mejor contenido, y vemos que por ahí a veces es como que o no leen las condiciones, o les costó entenderlas, y complican no solamente a nosotros, porque eso lo podemos solucionar, sino que por ahí, volvemos al tema del Miro particular, una plataforma que es gratuita, que le buscamos la vuelta para que se puedan bloquear las cosas y no se borren, y tener un mayor control. Pero no deja de ser gratuito, entonces se satura. Entonces, a mayor peso de cada archivo, le complicamos el trabajo a un compañero o una compañera, no a los docentes. Entonces, por eso digo que es colaborativo. Nosotros tenemos que colaborar en que sea accesible y mantenerlo accesible para todos. Simplemente es eso. Les pido por favor que pasen sus archivos al JPG, le bajen el peso, y nada más. No es algo imposible de realizar. Y si tienen dudas, nos mandan en el foro, mandan al mail de la cátedra, y nosotros subimos, como habíamos puesto en el Miro 1, ponemos enlaces para que ustedes sepan cómo hacer, no sé, pasarlo a JPG, pasarlo a bajarlo el peso. Eso lo podemos hacer, pero bueno, necesitamos saber si ustedes lo pueden realizar, y si no, darles una mano, no hay problema por eso. Pero no queremos complicarle la existencia al resto de los compañeros que por ahí a veces no pueden subir. Acabo. ¿Qué programa, Nano? ¿Cuál era? ¿Cómo? No me escucho, ¿no? De pasar de PDF a JPG. Eso está en el Miro. Sí, sí, hay. Lo dijo Nano. Sí, aparte otra cosa quiero aclarar, ¿no? Que no solamente le están quitando posibilidades a sus compañeros, y tampoco los docentes podemos acceder a entregas tan pesadas. Se nos planta la máquina, es toda una complicación para poder corregir, ¿no? Y eso realmente corre en contra de ustedes, porque si nosotros no podemos corregir bien, ¿cómo hacemos? Sí, Joaquín, estabas hablando. Se te escucha, Joaquín. Sí. Tengo, joya, no, porque tengo el micrófono mordido y no sabía si se me escuchaba o no. Recién probé en simultáneo mientras hablaba Leandro, comprimir un PDF que subí yo y lo subí así, y pasó de 23 megabytes a 180 KB. Y que nada, no, o sea, se recontra, la página se llama smallpdf.com y te lo deja pesa nada, y la calidad es casi que la misma. Exacto. Claro, inclusive si trabajan en Photoshop, por ejemplo, pueden acoplar las capas, y eso también evita que pese mucho el PDF. Sí. Son como pequeños truquitos. Y si tienen enlaces o páginas o recomendaciones o trucos, también al margen izquierdo del Miro lo pueden dejar, y después nosotros los organizamos, pero es construir entre todos. Exacto, eso iba a decir, perfecto, es colaborativo, tienen los foros para intercambiarse estas cosas, seguramente ustedes tienen grupos de WhatsApp también por grupo docente, o sea, todas las colaboraciones, esto lo hacemos entre todos, y está buenísimo que todas las recomendaciones que fueron surgiendo acá, esto que decía él, mirá, de megas a KB, o sea, es un cambio enorme, ¿no? Realmente. Así que, y bueno, en ese sentido, no sé si algo más, Nano. No quiero quitarles tiempo. Compartimos un ratito para, a ver si me sale. No, ya no. Era una ventana, no. No. Una pestaña. Puede ser una ventana o una pestaña. Una pestaña generalmente es mejor. Una pestaña. No, acá. Ahí está. ¿Compartí el Miro correcto? Sí. Muchos de ustedes ya están, ya han subido, ¿no? a este nuevo Miro que abrimos precisamente para no perder el anterior y poder agilizar un poquito el peso de la plataforma, en la plataforma. Y muchos de ustedes, por suerte, ya han podido cargar esta primera instancia. Me parece que está bueno que sigan cargando
semanalmente todas las producciones, pero ya, como decíamos un poquito la vez pasada, ¿no? Encarando, posicionándonos en el nuevo tema del nuevo siglo. Ustedes algo han investigado, algunas cuestiones tal vez quedaron más claras hoy a partir de la charla de Carlos, independientemente que no se haya hablado del arquitecto al que cada uno le tocó, los conceptos, los criterios son comunes, por algo estamos hablando de la producción del siglo XVI y no la producción de un arquitecto en particular. Por supuesto, cada uno de ustedes va a tener que distinguir, y en su trabajo deben aparecer, tanto las cuestiones compartidas, las cuestiones comunes propias del siglo XVI, como las particulares de la obra que a ustedes les toca. Pero nunca se olviden que lo que estamos haciendo es utilizar de excusa alguna obra para entender el siglo XVI. Entonces, si yo me quedo solamente con la particularidad del arquitecto que a mí me tocó, me voy a perder de entender por dónde pasan los cambios o los desafíos que el siglo XVI enfrenta. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si cuando analicen el uso del lenguaje solo se van a remitir a la caída de triglifos, en el caso que vimos hoy, de Giulio Romano, me estoy quedando con una anécdota. Esa caída de triglifos no es caprichosa. Esa caída, ¿se entiende lo que estoy hablando de la caída de triglifos? Eso último que vimos, bueno. Esa caída de triglifos no es caprichosa y no es una característica del siglo XVI. La característica del siglo XVI, ¿cuál sería detrás de esa caída de triglifo? A ver si alguno se anima a decir. ¿Qué acción sobre el uso del lenguaje se está haciendo ahí? Había mencionado implosionar sobre la cultura clásica, o sea, romper con todo lo que se había establecido, que se tenía, digamos, con los parámetros que se tenía que construir, y entonces de alguna manera juegan con eso y muestran que es posible hacer de otra manera, proyectar de otra manera. Muy bien, Leandro. Te voy a hacer solo una corrección en la cual ustedes caen con frecuencia. Y es un verbo que utilizaste con esta cuestión de jugar. Vamos a mentalizarnos. ¿Qué es? Es un término que nosotros usamos mucho, ¿no? Bueno, está jugando con tal cosa. ¿Cuál es la acción detrás de ese jugar? ¿Qué se esconde en esa acción? Cambiar. De construir. Bueno, ¿qué palabra contemporánea? Alejarse. A ver, ¿quién dijo por ahí? Yo creo que la impronta del arquitecto queda plasmada. Por ejemplo, Miguel Ángel usa órdenes clásicos, pero los combina a su modo con órdenes nuevos, por así decirlo. Me gustó alguien que dijo poner en crisis, creo que es de la retransmisión y no me apareció el nombre, por eso no pude identificar quién lo dijo. Está poniendo en crisis el uso de ese lenguaje. ¿De qué manera está poniendo en crisis ese uso del lenguaje al desplazar hacia abajo esa metopa, ese triglifo? Yo lo veo como que O la pone en librería. evidencia. Hola, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Hola. Sí, te escucho, Jota. Como que ponen en evidencia, sí, Juan, como que ponen en evidencia la función de ornamento del lenguaje clásico, lo ponen mucho mayor evidencia y ¿Es nada, un ornamento el triglifo en el lenguaje clásico? ¿Es un ornamento? No, claro. No, Puede ser. en el lenguaje clásico no, pero como lo utiliza. Está muy bien lo que están diciendo, pero vamos a profundizar y así vamos a entender mejor el concepto. Decoración. ¿Es decoración el triglifo? ¿Qué está expresando? Así como una pilastra, podemos decir es ornamentación porque no tiene su capacidad tectónica. ¿El triglifo qué está expresando? ¿Alguien sabe? Siempre es Puede ser como un eje de simetría en orden, ese lugar, de módulo. A ver, cuando yo tengo... ¿De qué forma parte el triglifo y la metopa? ¿De qué están formando parte? ¿Entablamento? ¿Cómo se llama? ¿El entablamento?
El entablamento, bueno, que está formado por arquitrabe, friso y cornisa. Y dentro de ese friso aparecen los triglifos y las metopas. ¿Por qué se distinguen triglifos de metopas? Esto es Historia 1. Por eso les pedimos que aprueben Historia 1 antes de cursar. ¿Qué está expresando? ¿Qué forma Porque tiene? alude a cuestiones estructurales, como por ejemplo Sí. el triglifo es como aludiendo a las columnas, a lo que sostiene, y la metopa es como el espacio vacío. Pero, bueno, está muy cercano. Primero, el entablamento está expresando la cuestión tectónica de la viga, ¿no? El sistema trilítico de esa viga que descansa en las columnas. Dentro de esa viga, de ese entablamento, que está formado por el arquitrabe, el friso y la cornisa, ¿cuál es el sistema constructivo? No eran vigas de hormigón, ¿no? ¿Cómo se sostenían los techos? ¿Cómo es la estructura que apoya sobre esa viga? En el otro sentido. Viga de madera. Las vigas de madera. Entonces, esas vigas de madera que apoyan, si yo las veo de frente, estoy viendo, digamos, la escuadría. Estoy viendo la sección de esa viga de madera. Esa sección de viga de madera se expresa a través de los triglifos, ¿sí? Por eso tienen esas 3 rayitas paralelas de manera vertical. Entonces, volviendo a Giulio Romano, ¿qué está cuestionando, qué está poniendo en crisis cuando desplaza hacia abajo ese triglifo? ¿Por qué? Acá Agustina dice, Romano cambia de orden los elementos de la fachada y prueba que nada se cae. Bien, prueba que nada se cae, pero ¿por qué desplaza el triglifo y no desplaza la metopa? Por ejemplo. Porque es la parte que remite a algo estructural que no aplica acá. Exacto, esa metopa no tiene función estructural, es el relleno, el espacio entre vigas, entre secciones de viga, de esa madera que yo estoy viendo de frente. Entonces, al desplazar hacia abajo ese triglifo, es como si estuviera desplazando hacia abajo el cabio que está sosteniendo el techo. Obviamente no es eso lo que está haciendo, es la alusión o la representación plástica, ¿no? Que alude a ese cabio que está sosteniendo el techo. Entonces, volviendo a lo que había dicho, creo que era Nahuel, o no, perdón, era Leandro. Cuando hablamos de la palabra juego, ¿qué deberíamos decir? En lugar de qué cuestión se plantea poner en crisis en el siglo XVI. No es un juego, simplemente, no es gratuito eso que está haciendo. Si fuera un juego, movería metopa, triglifo de manera indistinta, y no se mueve, no se altera cualquier cosa. ¿Qué es lo que se está haciendo? Las proporciones. Sí. Tal vez demostrar que se entiende esa arquitectura y que se elige conscientemente ponerla en crisis y no respetarla tal cual. Exactamente. Exactamente, Dayana. Eso es lo que tiene que quedarles claro. Porque si ustedes me hacen el análisis por decir algo, en el cuadradito del Miro, el uso del lenguaje clásico, y me ponen la fotito de Giulio Romano, y me ponen, juego con la metopa que se cae. No me están diciendo nada, ahí me están describiendo lo que se ve en la foto. No me están hablando de la acción que está haciendo la arquitectura de cuestionar los elementos y los sistemas y la estructura compositiva del lenguaje clásico. ¿Se entiende? Sí, te hago una pregunta. Cuando nosotros les decimos, no describan lo que estamos viendo en la foto, sino piensen cuál es el uso del lenguaje clásico, en este caso. Sí, Leandro. Sí, cuando decimos, ¿no?, que estos arquitectos ponen en crisis el lenguaje clásico. Sí. La manera de poner en crisis es utilizar los elementos del lenguaje clásico de manera opuesta a lo que se
¿Opuesta sería la palabra? ¿O cuál sería como eso que hacen para que uno entienda que así no funciona por ejemplo, el sistema trítico? Muy interesante lo que estás planteando, Leandro. ¿Por qué? Me encantó tu pregunta. Porque vos destacaste algo muy importante. Vos dijiste, utilizan los elementos del lenguaje clásico. Y esto es una acción que ustedes tienen que concientizar. No es que utilizan otra cosa, no es que descartan los elementos del lenguaje clásico. Los elementos del lenguaje clásico siguen estando presentes. Precisamente la acción que se provoca es sobre la relación entre esos elementos del lenguaje clásico. Por eso nosotros insistíamos tanto en el trabajo práctico número 1, que ustedes expresaran esa relación entre los elementos del lenguaje clásico. Hicimos esta actividad de lectura para entender qué se entiende por orden, cuál es el concepto de belleza, qué tienen que ver las relaciones proporcionales armónicas con el concepto de belleza, porque todo ese universo lo comparte el siglo XVI, pero opera sobre las relaciones entre esos conceptos, las relaciones entre esos elementos de arquitectura. Entonces ustedes tienen que detectar con mirada muy aguda cuál es la operación que se está haciendo sobre esas relaciones proporcionales, sobre el uso de esos elementos de lenguaje, sobre la espacialidad, sobre los modelos de la historia que se toman como referente. Entonces, es muy importante que en este Miro número 2 aparezcan esas cuestiones, no el reconocimiento de la geometría, no el reconocimiento del elemento del lenguaje, no el reconocimiento de la fuente que inspira, sino qué operación se va a hacer sobre esa geometría, sobre esos elementos del lenguaje y sobre esos modelos o tipologías que se toman de la antigüedad. Esto es central en este trabajo práctico. Perdón, ¿Sí? Silvia. Sí. Yo quiero hacer un comentario. Nosotros no quedamos en que íbamos a hacer una bajada de los trabajos, de las entregas anteriores. Sí. Sí, lo vamos a hacer. Bueno, porque voy a decir un pequeño al respecto, pero por esto. Por eso es importante, por esto que está contando Silvia, es importante. Yo tengo más de un tercio de los chicos que no tienen los conceptos claros. Bueno, perdón, Beatriz, que te interrumpa. Estamos haciendo una introducción a la actividad número 2, muy cortita, y ahora ustedes se van a separar por grupo docente. Bueno. Cada docente a va mí me parece a bárbaro que hagas hincapié en todo tal cual es, cómo debe ser, por según eso, los conceptos que ellos tienen claros. Se me extendió un poquito, esta reunión tenía estaba pensada para hacer 10, 15 minutos, pero bueno, como surgieron estas preguntas... No, seguí, a mí me parece que sería bueno... Digo porque van a encontrar en el aula que decía a las 11:20, encuentro con todos los grupos, bueno, va a ser, me imagino, 11:30. Pero Sí, es muy importante, perdón, ¿querías decir algo más, Bea? Perdón. No, ahora que me decís esto, porque yo lo vi, pero no, pensé que lo habíamos pasado porque Carlos se había extendido un poco más. No, bueno. Dijimos, vamos a hablar de generalidades de la nueva actividad. Decidimos hacerlo esto a continuación de la teórica porque estamos hablando del mismo tema, entonces cortamos y ahora volvemos a la... No, a mí me parece maravilloso, me parece fundamental, más que sigas haciendo hincapié en esto que estás diciendo. Que lo volvamos, que lo repitamos porque tiene que tenerlo bien claro, notarlo, apuntarlo, lo que sea, pero para que... Bueno, en ese sentido, entonces, me gustaría que alguno de los que está aquí, a ver si se anima a repetir cuál es el eje que van a tener que transitar en esta actividad número 2. ¿Alguien se anima a repetir lo que estuvimos diciendo? Básicamente cómo operan sobre las relaciones de conceptos que antes eran usados de cierta manera y ahora los toman de vuelta, pero los cuestionan y los vuelven a plantear.
Eso. Bien, Marina, bien. Ese mismo concepto trasladado a cada una de las variables que les proponemos de análisis. Y una cosa muy importante. Primero ustedes tienen que detectar eso que estamos hablando. Y después, que es lo más importante, entender por qué se hace eso. ¿Por qué eligen alterar esas relaciones? ¿Por qué las ponen en crisis? ¿Por qué las alteran? Y en ese sentido, también, primero entender el por qué lo hacen, en cada una, ¿por qué cuestionan o alteran las relaciones proporcionales? ¿Por qué alteran las cuestiones del lenguaje? ¿Por qué alteran la cuestión de los referentes, de las tipologías o de los modelos tomados de la antigüedad? Y por último, ¿para qué lo están haciendo? ¿Y de qué modo lo están haciendo? Fíjense que siempre el aprendizaje se basa en hacerse preguntas. Si yo tomo las cosas dadas, las cosas pasan por mi vida y siguen de largo. En la medida en que yo las ponga en crisis, de alguna manera, ¿no? Cuestionándolas, es la única manera que tengo para aprender y para que esos conceptos me queden claros cuando los entiendo. Y yo los entiendo como los niños empiezan a preguntar ¿por qué? ¿Sí? Porque necesitamos comprender. ¿Por qué se hace? ¿Para qué se hace? ¿Y de qué manera lo hacen? ¿No? Esto que decíamos recién. ¿Por qué toma el triglifo y no la metopa? ¿Y de qué manera lo hace? ¿Para qué lo está haciendo? ¿Cómo lo lleva a cabo? Eso en cada una de las cuestiones. Entonces, si ustedes logran, porque obviamente hay toda una cuestión simbólica de significado detrás de todo esto, ¿sí? Y ni hablar en los ejemplos religiosos, a partir de la pregunta que estaban haciendo a Carlos, no me acuerdo quién era que la había hecho, creo que Nahuel había sido, no sé. Entonces, esto es crucial que ustedes lo trasladen a los trabajos. Por eso es muy importante que ahora, en las reuniones por grupo, y esto nos dividimos para hacerlo más operativo, para que haya una cuestión más individualizada dentro de lo posible, a pesar de que va a ser imposible hacer uno por uno. Pero ustedes aprenden de las correcciones de sus compañeros, porque por lo general se está hablando siempre de lo mismo, ¿sí? Yo iba a meterme con alguna de estas cuestiones, pero me parece que a partir de lo que hablamos, ya podemos, no hace falta, lo van a poder ver ustedes porque ya han podido desentrañar algunas cuestiones de las que estamos hablando. Entonces, esta es la tarea que ustedes tienen que abocarse para la semana que viene, completar esta grilla. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Y hacemos 11:30 por los grupos? ¿Estamos bien? ¿Alguien quiere acotar algo o preguntar algo más, así que tenga que ver con lo general de la actividad? No, gracias, profe. Muy bien. Ya están en el aula los enlaces para que cada uno se conecte con su grupo docente. Les agradezco el compromiso porque las preguntas que hacen y las contestaciones a mis preguntas son súper pertinentes y como que están bien en tema. O sea que les auguro una muy buena producción de ahora en más. Cuídense, como les digo siempre. Nos vemos la clase que viene. Vamos a ver los otros dos arquitectos que quedan pendientes, Palladio y Viñola. En el chat tienen ya las salas de cada docente. Bueno. Gracias, profe. Chao. Gracias. Paso por algún grupo, pero...